Bien, un apunte más sobre esta información que estábamos compartiendo recién, tiene que ver con consultas que hicimos con el Ministerio de Trabajo, con el ministro Paulo Mieres, que prefirió sobre este asunto de la negociación tomarse un tiempo antes de hacer declaraciones, porque bueno, esta negociación está en proceso. Ahora es momento de entrevista y a propósito de temas vinculados, estoy en compañía de Ana Laura Fernández, economista de la Cámara de Comercio. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes de empezar a hablar de una nueva encuesta sobre cómo está impactando el coronavirus en la situación del comercio local, empiezo por esto último, porque estamos en proceso de negociación tripartita. Parecía que estábamos muy cerca de que empresarios y trabajadores llegaran a un acuerdo, pero bueno, se vuelve a postergar. ¿Cuál es la posición de la Cámara respecto a esto? Bueno, a ver, es eso, estamos en un proceso de negociación donde cada una de las partes poniendo sobre la mesa cuáles son sus criterios y qué entiende que es lo mejor. Y bueno, entiendo que de alguna u otra forma en el corto plazo vamos a llegar a un acuerdo las tres partes, y donde desde la Cámara priorizamos, y desde todos los sectores, tanto PIT-CNT como el propio gobierno, donde bajo este contexto tan atípico que estamos viviendo Uruguay y el mundo, donde debemos priorizar justamente la fuente de empleo, ¿no? El mercado de trabajo, pero en sí priorizar que estas condiciones que se pongan no sean contraproducentes para generar mayor cantidad de trabajo y para lograr que las personas que hoy están en seguro de paro puedan retomar a su habitual puesto de trabajo. Claro, o sea, a ver, la pauta que presenta el Poder Ejecutivo ya de por sí implica una pérdida de salario que después va a tener que ser recuperado si todo sale bien y la cosa empieza a repuntar a partir del año que viene. Para el sector empresarial eso aún no sería suficiente, o sea, como que habría que rever alguna cosa más para adaptarse a este contexto. A ver, como te planteaba anteriormente, estamos viviendo una situación bien atípica, donde obviamente las empresas y la ciudadanía en general se ha visto impactada fuertemente por este contexto recesivo, y bueno, y en ese contexto recesivo es que debemos por lo pronto establecer un puente, ¿no? Lo que se ha hablado, ¿no? Un puente de decir, bueno, bajo ese contexto es muy complejo fijar pautas que nos condicionen a 2 años. Entonces, bueno, establezcamos un puente donde las tres partes estemos de acuerdo a llegar a condiciones que nos favorezcan a todos, porque como te planteaba al principio, el objetivo fundamental acá es preservar la fuente de trabajo, y quizás eso puede implicar alguna pérdida de salario real, sí, quizás sí, pero bueno, eso es bajo un año donde las condiciones realmente están siendo muy negativas en términos de destrucción de actividad y contracción en los niveles de venta y de generación de ingresos por parte de las empresas, y eso obviamente afecta a las empresas como generadoras de fuentes de trabajo, ¿no? Ana Laura, sobre eso que decías de la prioridad de mantener el empleo, hay algunos datos que se desprenden de la última encuesta que realizaron sobre cómo está impactando esta coyuntura excepcional, que bueno, que dan algunas pistas. Uno de los datos que se destacan de esta nueva encuesta que presentaron es que casi 8 de cada 10 van a cerrar o prevén que van a cerrar el año con menores ventas respecto al año anterior. En general, ¿cuál es la situación que tiene el comercio de acuerdo al conjunto de datos que se desprenden de esta encuesta? Bien, bueno, como tú mencionás, esta es la tercera edición de la encuesta, una vez a partir del 13 de marzo desde la Cámara. La vienen haciendo con mucha frecuencia. Exactamente, para tratar justamente de conocer de primera mano el impacto que hoy están teniendo las empresas frente a este contexto COVID-19 que estamos sufriendo todos, ¿no? Y si uno lo que puede ver, como tú bien decías, nosotros preguntamos en esta oportunidad perspectivas para lo que es el cierre del año 2020, y ahí, como tú bien decías, el 77% de las empresas estima cerrar el año bajo un contexto de caída, o sea, de contracción en sus volúmenes de venta. De todas formas, si uno ve, bueno, qué pasó desde ese 13 de marzo en el mes de abril, mayo, junio, esta encuesta se hizo en el mes de junio, y ahí podemos ver que hay algunas señales, ¿sí?, en ese proceso también de reapertura comercial que se dio a partir del mes de junio, que el mes de junio y las proyecciones para lo que tiene que ver con los próximos meses son relativamente más optimistas, en el sentido de que, bueno, quizás no todo el mundo pensaba que al inicio de esta crisis que estaríamos viviendo esta situación relativamente favorable en términos de extensión de la pandemia a nivel de territorio nacional. Entonces, bueno, eso ha generado que ese proceso de reapertura
reapertura quizás se haya dado de forma más acelerada de lo que uno podía prever. Y así es que lo vemos, que si bien el 50% de las empresas hoy continúan desarrollando su actividad de forma parcial, ¿qué significa eso? Bueno, horarios reducidos, como vemos que cuando uno va al centro puede ver que quizás muchas empresas o comercios cierran antes, incluso los shoppings. Sí, los shoppings de por sí ya empiezan a abrir a las 11 de la mañana. Por eso, y cierran a las 8 de la noche. Y bueno, eso también pasa a nivel de las diferentes avenidas, principales avenidas comerciales, pero también, por ejemplo, con algunas sucursales, aquellas empresas que tienen más de una sucursal, donde no tienen todavía toda la totalidad de sucursales abiertas. Entonces, bajo ese escenario, donde todavía hay una apertura parcial, pero sí una reapertura, eso ha generado, bueno, expectativas un poquito más optimistas para los próximos meses. De todas formas, tenemos que tener en cuenta lo que fue el mes de abril y mayo, fue un escenario de caída muy pronunciada. Incluso aún las empresas, en las primeras semanas de junio, todavía la mayoría de las empresas atraviesan un escenario de caída en sus niveles de venta respecto al año anterior. Entonces, más allá de estas mejores noticias o condiciones más ventajosas, el escenario sigue siendo complicado. Todavía el escenario para el sector comercial sigue siendo complejo porque aún la reapertura es incipiente y aún como planteamos al principio, estos problemas que estamos atravesando en el mercado de trabajo, una destrucción masiva de puestos de trabajo, también las condiciones en términos de ingreso, eso obviamente afecta negativamente las decisiones de consumo de todo el espectro de productos. Quizás aquellos de primera necesidad son los que se ven en menor proporción afectados, pero aquellos bienes que quizás no son tan de primera necesidad, entonces bueno, obviamente uno deja un poquito por el costado, posterga esas decisiones de consumo en lo que tiene que ver, por ejemplo, el caso de vestimenta, y bueno, y si pensamos en productos quizás más costosos, como puede ser electrodomésticos, la venta de automóviles, los últimos datos que se han relevado respecto a ventas de automóviles hablan de caídas de más del 50% en los volúmenes de venta de automóviles. Entonces, bueno, eso es el escenario al final del día que hoy está atravesando el comercio en general, no solamente a nivel de Montevideo, sino de todo el país. Para finalizar, ¿qué pasa o qué se puede esperar que pase con el empleo y esta gran cantidad de personas récord en seguro de paro, de acuerdo a lo que dicen los comerciantes que van a estar haciendo? Bien, ahí consultamos respecto a, bueno, más o menos el 65%, eso no ha cambiado drásticamente respecto a los resultados de las ediciones anteriores, más o menos el 65% de las empresas aún hoy mantienen personal en seguro de desempleo. La gran mayoría de ese personal está en seguro de desempleo bajo lo que es el causal suspensión, es decir, es un seguro por 4 meses. Ante una contracción en mis niveles de actividad, la empresa envía al personal al seguro de paro por suspensión. A partir de esos 4 meses, la empresa o bien puede reincorporar a esa persona, bueno, o de lo contrario sería despedida. El gobierno decía que este mes, julio, exactamente, va a ser porque un mes estamos llegando para a saber ¿qué situación? Exacto, porque los picos en realidad de solicitudes de seguro de desempleo más bien estuvieron en el mes de abril, entonces tenemos ahí julio, agosto, tenemos los periodos donde justamente se van a estar cumpliendo estos 4 meses. Ahí, bueno, diferentes medidas, incluso el gobierno nos ha establecido a la población en general y a las empresas en particular de que, bueno, existe la posibilidad de una extensión de ese seguro de desempleo ante situaciones puntuales cuando la empresa se compromete en cierta forma a una vez atravesado ese seguro de desempleo, a reincorporar a la persona a la empresa. Entonces, bueno, nosotros en los resultados de la encuesta, más o menos un cuarto y un cuarto de las empresas que nos contestaron, algunas de ellas inevitablemente iban a tener que despedir o reducir su plantilla de trabajadores, y por el otro lado más o menos una de cada 4 empresas intentaba reincorporar, de aquellas empresas que tenían personal en seguro de desempleo, reincorporar esa persona al trabajo. Realmente es bajo y es preocupante en el sentido de que, bueno, también eso dependerá un poco de cómo este proceso de reactivación que hablábamos al principio se vaya dando, ¿no? Cuanto más sea más acelerado y cuanto más rápido logremos recomponer nuestra economía, entendemos nosotros que va a ser más factible que esas personas puedan retomar a la empresa. Ana Laura Fernández, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.